Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta mañana, Señor, agradecidos por tus incontables e inmerecidas bendiciones, Padre. Reconocemos que tú eres el dador de la vida, que tú eres el que nos da la salud, la fortaleza, toda buena dádiva proviene de ti, Señor, y estamos agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, también por tu paciencia para con nosotros, Señor, cuando nos alejamos de tu camino y nos traes de regreso. Gracias por tu perdón. Amén. Gracias, Padre, por este lugar que nos das para reunirnos, para alabar tu nombre, para escudriñar tu palabra, Señor. Y suplicamos la presencia de tu bendito Espíritu, llenando nuestros corazones, llenando nuestras mentes, que no haya absolutamente nada que nos distraiga, Señor, de la reverencia y la adoración a ti y a la exposición de tu palabra. Sé tú, Señor, quien hable a nuestros corazones, y que todo lo que tú nos digas hoy, Señor, no solo sea para nuestro crecimiento espiritual, sino también para que lo pongamos en práctica, Señor, que cada día en nuestra vida seamos más como tú quieres que seamos, imitando a tu Hijo Jesucristo. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, quien está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. A Él sea la gloria y toda la majestad y toda la alabanza y toda la oración desde siempre y para siempre. Amén. Amén. El título del sermón de esta mañana está tomado de la palabra de Dios, obviamente, como todos los sermones que predica nuestro pastor Paco, nuestro hermano Luis, un servidor. Y probablemente usted ha escuchado esta palabra, pero no entiende completamente su significado. El título es concupiscencia. Y la Biblia identifica la concupiscencia como la raíz del pecado, es decir, en donde se origina el pecado. La concupiscencia da a luz el pecado, dice la palabra de Dios. Y vamos a estudiar esta mañana sobre la carta del apóstol Santiago. Pero antes de ello quiero compartir con usted tres cosas que quisiera que este sermón dejara en nuestros corazones y en nuestras mentes. La primera de ellas es cuando caemos en pecado, en qué instante o milésima o momento de la vida caemos en pecado. ¿Cuánto nos tardamos en pecar? ¿Qué tan rápido caemos en pecado? Eso es lo primero que queremos entender esta mañana. El pecado no tiene tiempo. Puede suceder en cualquier momento de nuestra vida y sucede de forma instantánea. Eso es algo que quiero que nosotros nos llevemos esta mañana. En segundo lugar, que entendamos, que comprendamos, o si no lo sabíamos, que identifiquemos dos aliados, le puse yo ese título, dos aliados de la concupiscencia, o dos armas que utiliza Satanás para hacernos caer en pecado. Ahora, permítanme hacer un paréntesis. Muchas congregaciones, a muchas personas de muchas congregaciones no les gusta que se hable del pecado, no les gusta que se hable del infierno, no les gusta que se hable de Satanás, pero Dios, Jesucristo habló de ello. Y si Jesús habló de ello, ¿por qué no habríamos de hablar de ello? Es como si quisiéramos quitarle a la Biblia lo que no nos gusta. Tenemos que hablar de ello, tenemos que saber cómo actúa Satanás, cómo nos ataca Satanás para poder defendernos. Así es que le ruego que no se asuste y que me ponga atención en este tema. Y la tercera frase que quiero grabar en su corazón, que se lleve usted en su corazón, como cantamos esta mañana, es que el cristiano nunca está solo en la lucha contra el pecado. El cristiano nunca está solo en la lucha contra el pecado. El que no es cristiano está perdido, está totalmente perdido. Si nosotros como cristianos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón caemos en pecado, a pesar de que el Espíritu Santo nos quiere ayudar y nos fortalece, imagínense los que no tienen el Espíritu Santo, están totalmente desprovistos de ayuda, están luchando solos contra Satanás, y Satanás, si usted no lo sabe, es muchísimo más fuerte que usted, muchísimo más fuerte que yo, muchísimo más fuerte que cualquier ser humano. Es imposible vencer. El único que puede vencerlo es el Espíritu Santo que mora en el creyente.
Y para eso quiero llamar su atención a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vaya conmigo, por favor, a esta epístola. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito era un pastor que en este momento de la historia se encontraba en la isla griega de Creta. Ahí estaba pastoreando. Y por eso las epístolas a Timoteo y a Tito se conocen como las epístolas pastorales, porque Timoteo era pastor en Éfeso, mientras Tito era pastor en la iglesia de Creta. Y en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, dice lo siguiente a partir del versículo 3. Y le pido que pongan muchísima atención a esta declaración de Pablo. Es Pablo hablando. Y dice, porque nosotros, incluyéndose Pablo, nosotros, tú, Tito y yo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, y dice, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que, así como Pablo lo confiesa, usted y yo lo confesamos, diciendo, nosotros éramos antes de venir a Cristo esclavos de nuestras concupiscencias. Servíamos a las concupiscencias, éramos dominados por las concupiscencias. Y no fue sino hasta que vinimos a los pies de Cristo y Él nos salvó, que derramó su Santo Espíritu en nosotros para que su Santo Espíritu nos fortaleciera y nos ayudara a no pecar. ¿Pero qué es la concupiscencia entonces? La concupiscencia es simplemente deseo. Estoy hablando del término bíblico. La palabra griega que se traduce como concupiscencia significa desear, codiciar, poner nuestro corazón en aquello que sabemos que está prohibido por Dios. Eso es lo que significa la palabra griega que se traduce como concupiscencia. Desear, codiciar, poner nuestro corazón en aquello que sabemos de antemano que Dios lo ha prohibido. Eso es la concupiscencia. ¿Y en dónde se origina la concupiscencia? ¿De dónde sale la concupiscencia? ¿Dónde está? Vamos a la carta de Santiago, dele vuelta ya en su Biblia, después de Tito, Filemón y Hebreos. Está la carta de la Epístola Universal de Santiago. Y vamos a ver en el capítulo 1. Recordará que hace no mucho terminamos una serie de 5 sermones titulados Fe Inquebrantable, y utilizamos los versículos 1 al 8 de la Epístola de Santiago, y concluimos con el versículo 12 que todos nosotros aprendimos de memoria. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Verdad que sí se lo sabe? Muy bien. Con ese versículo terminamos esta serie de 5 sermones de Fe Inquebrantable. Si no los ha visto, los puede ver en la página de Facebook de la iglesia. Y ahora vamos a ver los siguientes versículos, del 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí está la respuesta a la pregunta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno es tentado cuando sus propios deseos, codicias, es atraído y seducido, y entonces esos deseos y codicias conciben y dan a luz el pecado. Digamos que ese es los pasos que sigue una persona para caer en pecado. La concupiscencia, nuestros deseos, le damos lugar a nuestros deseos, ponemos nuestro corazón en eso que deseamos, que sabemos que está prohibido, y en ese momento se produce el pecado. Y entonces tenemos que trabajar contra la concupiscencia. Ahora, ¿de dónde nace la concupiscencia? Nuestro Señor Jesús lo dejó más en claro aún que Santiago, porque el Señor Jesús es Dios. Y en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, precisamente estudiamos esta mañana y le decían al Señor Jesús que lo que el hombre comía le contaminaba, y dice Jesús, no hablemos de la comida, porque la comida que entra en el hombre después sale, eso no es lo que contamina al hombre, dice Jesús. Y dice en Marcos 7, a partir del versículo 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, dice, porque de dentro del corazón de los hombres, o mujeres obviamente, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice nuestro Señor Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo lo malo, el pecado, nace en la concupiscencia del centro del ser. Cuando veo la palabra corazón, traducida como corazón, que sí es la palabra cardia en griego, no se está refiriendo al músculo cardíaco, se refiere a lo más íntimo de nuestro ser, al centro de nuestro ser. Y entonces dice el Señor Jesús, de ahí, de lo más profundo de tu ser, del centro de tu ser, es de donde nacen todas las cosas malas. Y dice, y esas cosas malas contaminan todo el cuerpo. Mire, cuando usted y yo pecamos, si somos creyentes, nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿no es cierto? Todo nuestro cuerpo sufre cuando pecamos. Y hasta que no vamos y confesamos nuestro pecado y nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos limpia, nos volvemos a sentir bien. Pero mientras estamos en pecado, todo nuestro cuerpo se siente mal. Porque no está en comunión con Dios, estamos separados de Dios. Así es que la concupiscencia está en lo más profundo de nuestro ser, dice nuestro Señor Jesús, y de ahí nacen todos los males. Todos los males nacen del centro de nuestro ser. También vemos en nuestro Padre Celestial, en Génesis capítulo 6, habla precisamente Jehová acerca de estas verdades. Fíjense en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y escuche, que todo designio, es decir, toda intención, todo objetivo de los pensamientos del corazón de ellos, de los seres humanos, era de continuo solamente el mal. Toda la intención del corazón de los hombres era, en ese momento, dice Dios, el mal. No pensaban en ninguna otra cosa más que en el mal. Y en el capítulo 8 de Génesis, versículo 21, después de que Noé sale del diluvio y llega, vuelve a pisar tierra, lo primero que hace Noé es poner un altar y sacrificar animales para hacer un holocausto al Creador. Y en ese momento dice, versículo 21, y percibió Jehová olor grato de ese holocausto de ofrenda de Noé, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento, escucho otra vez, la vigencia del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su niñez. Es malo desde su juventud, cuando entramos a la etapa de la conciencia. ¿Te acuerdas de ese sermón? Después de la inocencia viene la conciencia, y dice Dios, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Está en nosotros, está en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, la concupiscencia. Y de ahí nace el pecado. Ahora, la concupiscencia tiene, decía yo, este es el primer punto, ¿dónde está, en qué instante, déjeme preguntar, en qué milésima de segundo caemos en pecado? Si entendemos que un pecado es un mal pensamiento, una mala reacción, una mala palabra, si entendemos que eso es pecado, ¿cuánto nos tardamos en tener un mal pensamiento acerca de alguien o de algo? Es inmedible, es tan infinitesimal el instante en el que podemos caer en pecado que no es posible medirlo, es instantáneo. Cuando le damos entrada a un mal pensamiento, ya pecamos. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede aún más claro esto. Entonces, si no es Dios, ¿quién es el que nos tienta para caer en pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Vea, si usted recuerda, el ministerio del Señor Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto. ¿Recuerda usted? Y dice que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ¿verdad? Y dice en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 3. Entonces Jesús, esto es, insisto, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él ¿quién? El tentador. Así es que no es Dios el que nos tienta, como dice Santiago, sino es Satanás. Satanás es llamado el tentador en la Biblia. Él es el que está sembrando en nosotros las oportunidades de pecar. Él es el que está poniendo en nuestro interior el deseo de pecar. Pero la decisión de pecar es nuestra. Y ahorita vamos a hablar más acerca de ese tema. Entonces decía yo, la concupiscencia tiene dos aliados que utiliza Satanás para hacernos pecar. Estos aliados se llaman ociosidad y curiosidad. Ahora, si usted nunca ha estado ocioso u ociosa, entonces va a decir que este sermón no es para usted. O si usted nunca ha sido curioso o curiosa, puede decir que este sermón no es para usted. Pero como cada vez que un predicador empieza a trabajar con un sermón, el primero al que le caen las pedradas es al que lo está preparando, ¿no? Entonces yo reconozco que yo he sido ocioso y curioso por muchas partes, en muchas etapas de mi vida. Y ahora entiendo que estas son armas que utiliza Satanás para hacernos pecar, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Ahora, definamos qué es ociosidad primero, y luego qué es curiosidad. Ociosidad, como sinónimos, tiene pereza, inactividad, indolencia, desidia o apatía. Y se define a una persona ociosa como alguien que no sirve para aquello para lo que está destinado. Una persona o un objeto ocioso es inútil y no puede dar provecho ni fruto. ¿Cómo vemos esto en la vida cristiana? Tristemente lo vemos muy seguido. Un cristiano ocioso es aquel que no sirve a Dios con sus dones y que no cumple aquello, el propósito para el cual Dios lo ha destinado.
Así es que usted y yo podemos decir, bueno, yo nunca he estado ocioso. Bueno, si usted no ha servido a Dios con sus dones, perdóneme que se lo diga, pero ha estado ocioso. Y mientras estamos ociosos, no producimos fruto. Y la segunda arma que usa Satanás se llama curiosidad. Y tiene como sinónimos el fisgoneo, la inquietud, la intriga, el deseo, la ansiedad, la expectación, la atracción y seducción hacia lo malo, y la persona es inclinada a enterarse de cosas ajenas. Es como decía en otro sermón, ¿en qué invertimos más tiempo? ¿En leer la Biblia o en ver la televisión? Y había un gran número de hermanas ahí, porque estaba yo predicando un mensaje para los hermanos, y decía, no levanten la mano, pero estoy seguro que algunas de ustedes ven las novelas, o una novela por lo menos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen después de que ven la novela? Oye, Lupita, ¿viste la novela? ¿Te fijaste en esto, en aquello, en aquello? ¿Sí? Oye, ¿qué crees? Qué malo se vio este personaje, no debe haber hecho eso, no debe haber hecho aquello, ¿verdad? Oye, ¿y qué crees que va a pasar mañana? ¿Tú crees que lo vayan a matar o lo van a meter en la casa? Y se platican, y ya están haciendo el siguiente capítulo, ¿no es cierto? Ya se comentan el siguiente capítulo, ya está riendo de mí. Ya, no sé por qué lo hayan hecho, pero me imagino que alguna vez han oído eso, ¿no? Así deberíamos ser con la palabra de Dios. Oye, ¿qué crees que me enseñó Dios ayer? Les decía a los hermanos. Y lo mismo que hacen con la novela, porque después que terminó la novela ese día, ya están buscando a las 8 de la noche, ya va a ser a las 8, hay que ver el siguiente capítulo. Ya están listos para ver el siguiente capítulo, y no se lo pierden. Y si vienen los niños, vete a ver que te dé tu papá algo de cenar, porque yo estoy ocupada viendo la novela. Es tan importante ese evento, y no lo pierden de vista. Y están pendientes, y le hablan a la televisión como si les escucharan, ¿no es cierto? Bueno, yo le hablo a los futbolistas también, es que no puedo quejar. Pásala, tírala. Y cuando están las mujeres viendo las novelas, ¡ay, miserable, ¿por qué hizo eso, mierda? Etcétera. Bueno, así deberíamos ser tan apasionados con la palabra de Dios, que cada vez que Dios nos muestre algo, estemos ya listos para ir y predicar eso que Dios me ha enseñado. Y no puedo esperar a que llegue la hora de mi devocional para estudiar la palabra de Dios y aprender algo nuevo. Pero no es, la diferencia es que las novelas y todo esto lo vemos por curiosidad. Estudiar la palabra de Dios es por devoción a Dios, porque quiero conocer a Dios. Y lejos de estar llevando el chisme de la novela, debería estar llevando la palabra de Dios. Entonces, si decimos, bueno, yo nunca he estado ocioso, yo nunca he sido curioso, a lo mejor en alguna de estas analogías que he presentado nos podríamos identificar. Y obviamente la Biblia nos enseña que ambas conductas no son agradables a Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 14, primera Tesalonicenses 5, versículo 14, nos llama a nosotros como iglesia, dice, está hablando a la iglesia de Tesalónica y les dice a los creyentes, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, es decir, a aquellos hermanos o hermanas que no están produciendo ningún fruto, que los amonestemos en amor, para que dediquen sus dones a servir al Señor. Y luego, más duro todavía, el apóstol Pablo a Timoteo, que era, insisto, el pastor en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, está pastoreando al pastor y le dice, 1 Timoteo 5, 11, aconsejando a Timoteo, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, se refiere al servicio dentro de la congregación, porque cuando impulsadas por sus deseos, entiéndase concupiscencias, se rebelan contra Cristo, quieren casarse otra vez, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y luego dice el versículo 13, y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa,
Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. De modo que Dios no tolera la ociosidad y Dios no tolera la curiosidad, no está de acuerdo con estas actitudes. Y para que usted y yo podamos tener una forma práctica de aplicar estas enseñanzas de la palabra de Dios a nuestra vida, voy a compartir con usted 3 ejemplos de cómo Satanás usa la curiosidad y la ociosidad para hacernos pecar. Es que ponga mucha atención, por favor, porque si usted identifica alguna de estas situaciones en su vida, tiene que erradicarlas de inmediato. La primera dice: si estamos ociosos, la concupiscencia nos hace sentir curiosidad por saber o conocer algo que no está relacionado con Dios o que no está aprobado por Dios. La concupiscencia nos hace sentir curiosidad por saber o conocer algo que está prohibido por Dios. Y el evento primero que terminó con la humanidad, usted lo conoce, la historia, en Génesis capítulo 3. Y como ya conoce la historia, le voy a pedir por favor, no piensen que ya aprendimos todo de este versículo, de este capítulo, de esta porción de la Escritura. Quiero que por favor me pongan mucha atención, porque es crucial para que usted y yo entendamos muchas cosas. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 3. Mientras llega ahí, déjeme leer el capítulo 2, versículo 17. Bueno, desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la sentencia de Dios, la instrucción de Dios. Y ahora vemos en el capítulo 3. Dice, versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Escuche bien la diferencia a lo que dijo Dios a Adán: no comeréis de él, ni le tocaréis. No solamente no comerás, sino ni le tocarás. Dice, para que no muráis. Y lo que quiero que entendamos en este pasaje de las Escrituras es: el momento en que Eva pecó fue muchísimo antes de que mordiera el fruto. Esa es la concupiscencia. El comer el fruto fue el resultado de su pecado, la conclusión del pecado. Pero Eva pecó desde el momento en que puso en su corazón el deseo de comer el fruto. Igual que nosotros pecamos desde el momento en que deseamos hacer algo que sabemos que está prohibido por Dios. Ahora, esa mala interpretación que tienen algunas religiones de que pecado de omisión y pecado de... eso no existe. El pecado es pecado. Y desde el momento en que en tu corazón o en tu mente anidas un sentimiento, un deseo malo, ya pecaste. No necesitas hacer algo para pecar. Desde el momento en que tú permites que la concupiscencia en tu corazón cree un mal sentimiento, un mal pensamiento, ya pecaste. No hay pecado de omisión, eso no existe. Es pecado, punto. Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está el pecado provocado por la concupiscencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio que era agradable para los ojos, es decir, lo deseó. En ese momento pecó. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, en ese momento que codició pecó.
Ya no necesitaba tocar el fruto que estaba prohibido, ni necesitaba morderlo, ya había pecado. La codicia es pecado. El deseo de las cosas prohibidas es pecado. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese todo lo que hizo Eva. Tomó, comió y dio al marido, el cual comió así como ella. Ay, Adán. Ay, Adán. ¿Qué pudo haber hecho Adán? Le había dicho a la mujer, no, tú ya pecaste, yo no voy a pecar. No es cierto. Pero Adán vio lo que hizo su mujer y quiso hacer lo mismo que hizo su mujer. Y nosotros como seres humanos cristianos, cuando vemos a alguien del mundo hacer algo, queremos imitar a ese alguien que hizo algo. Y mira qué padre, mira lo que está disfrutando esta persona, mira, yo quiero ir ahí, yo quiero conocer, yo quiero hacer, yo quiero. Imitamos a lo que hace el mundo, cuando el mundo nos los pone al frente, el tentador. Una segunda escena que también es muy conocida, dice, si estamos ociosos, la concupiscencia nos hace sentir curiosidad por ver, por fijar nuestra atención otra vez en cosas que están prohibidas por Dios. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5, por favor, Mateo 5. Estoy tratando de mantenerlo despierto, por eso le doy tantos versículos. Mateo 5, versículos 27 y 28. Dice nuestro Señor Jesús, Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero dice Jesús, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. ¿Y qué ejemplo tenemos de esto? Pasaje muy conocido de David y Betsabé. Ya me lo sé, ya ahorita cierro mis ojos y un ratito al cabo que ya sé lo que va a hablar el pastor. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Voy a leer la primera parte del versículo 1 que no se va a proyectar para que entendamos la ociosidad y la curiosidad del rey David. Versículo 1 de 2 Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es decir, David debió haber salido a la guerra, pero andaba de ocioso en su palacio. Versículo 2. Sucede un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde estaba en su lecho, estaba de ocioso en la cama sin tener nada que hacer, revolcándose de un lado al otro, y sale de su palacio, se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué dice que hizo? Y vio otra vez desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y luego dice, la cual era muy hermosa. ¿Cómo supo que era hermosa? Pues porque se quedó observando. Una cosa es una mirada accidental, que si David vio a Betsabé que se estaba bañando, simplemente se hubiera volteado y hubiera seguido su camino, no hubiera pasado nada. Pero se quedó viendo a la mujer. Ahora, ¿en qué momento pecó David? En ese momento. No tuvo que esperar a que viniera Betsabé a pasar la noche con él para pecar. El adulterio ya estaba cometido. Dice nuestro Señor Jesús que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el pecado se consumó, si quiere verlo de esta forma, cuando Betsabé llega a las cámaras de David. Pero David ya había pecado. Cuando permitimos que la concupiscencia domine nuestros deseos, ya pecamos.
¿Me está entendiendo? Y todo esto es para que usted y yo nos demos cuenta cuando se origina el pecado, para que podamos evitar que se origine el pecado en nuestro interior. Por eso me interesa que pongamos mucha atención en esto. Tercer y último lugar, si estamos ociosos, la concupiscencia nos provoca curiosidad y deseo por relacionarnos con el mundo para imitar su forma de vida. Es decir, aunque nos digan que algo está mal, queremos probarlo, queremos experimentarlo en carne propia. Y dice 1 Juan, capítulo 2, pasaje muy conocido que le gusta a nuestro hermano Marco. 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, que además ya no lo sabemos de memoria. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque está dedicándose a amar las cosas del mundo en lugar de amar a Dios. Y todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de la vanidad del hombre, no provienen del Padre, vienen de nuestro interior. Y cuando nosotros queremos imitar o tener una probadita de lo que hace el mundo, ya pecamos. Cuando nos ocupamos en ver lo que hacen los demás para ver si los podemos imitar, si podemos tener lo que ellos tienen, ya pecamos. Porque le estamos diciendo a Dios, no estoy conforme con lo que me has dado, quiero más, quiero lo que tienen esos pecadores, porque ellos tienen más que yo, porque ellos sí pueden pasear y yo no, porque ellos sí tienen agua y yo no. Esas son las preguntas que la ociosidad y la curiosidad nos hacen poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuando le damos entrada al mal pensamiento, empezamos a decir, bueno, ¿por qué será que Dios o mis padres o mis abuelos me prohíben decir, hacer o probar esto y aquello? ¿Por qué? ¿Qué tendrá de malo? ¿Qué me pasaría? Y en ese momento la curiosidad entra en el corazón del joven y la concupiscencia, cuando da luz, dice, da luz el pecado, por querer probar lo que hacen, lo que está prohibido. Pasaje central de Santiago que leímos nos dice que la ociosidad es una invitación a pecar. Por eso debemos evitar, escúcheme muy bien, las malas compañías, los lugares que visitan ellos, la soledad, y debemos evitar la pereza, el tiempo extra en la cama, soñar despiertos, perder el tiempo pensando en lo que tienen otros que nosotros no tenemos, etc. Es decir, necesitamos mantener nuestra mente y nuestro corazón ocupados en dar cada vez más fruto para la gloria de Dios. En eso es en lo que debemos estar pensando. Y no lo digo yo, lo dice Dios en 2 de Pedro, perdóname. 2 de Pedro, capítulo 1, ya casi terminamos. 2 de Pedro, capítulo 1. Y síganme con su vista en la lectura de los versículos 3 al 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, ¿quién es aquel? Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. La corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia. La corrupción la causa la concupiscencia. El origen de la corrupción es la concupiscencia, entiéndalo de esa manera. Versículo 5. Vosotros también, está hablando los creyentes, poniendo toda diligencia, toda actitud positiva por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe, como cristianos, añadid a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas que acabamos de mencionar, el conocimiento, el dominio propio, el amor, la paciencia, la piedad, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si ninguna de estas cosas abunda, pues vamos a estar ociosos. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Escúcheme, está hablando a los cristianos. Y está diciendo, hay cristianos que no tienen todas estas virtudes, ni el dominio propio, ni la paciencia, ni la piedad, ni el amor, etc. Y esos cristianos, dice, están ciegos, han olvidado que la sangre de Cristo ha purificado sus pecados antiguos. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, el llamado al cristianismo, para que porque haciendo estas cosas, todo lo que acabamos de leer, paciencia, amor, etc., haciendo estas cosas no caeréis jamás. La ociosidad y la curiosidad siempre inevitablemente alimentarán la concupiscencia y nos llevarán al pecado. La ociosidad y la curiosidad invariablemente, inevitablemente nos van a llevar a la concupiscencia, y la concupiscencia va a dar a la luz en nuestro interior el pecado. Finalmente, permítame preguntarle, ¿cree usted que haya algún momento en que Dios no nos vea? Como para pasar desapercibidos en lo oscurito. Si lee usted el Salmo 139, habla precisamente de la omnipresencia de Dios. Dice, aún en las tinieblas estás tú. No hay forma que nos ocultemos de Dios. No hay forma de que usted y yo vamos a decir, bueno, voy a apagar la luz, voy a poner mis persianas de blackout, y aquí en lo oscurito voy a quedar unos 5 minutitos más, y voy a soñar, y etcétera, y Dios no me va a ver. Voy a estar de ocioso, pensando y soñando en lo que quiero ser. ¿Quiere usted que Dios no nos vea ahí? Por supuesto que no nos vea. Y hay una sentencia hermosísima en Jeremías, que es el último pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Jeremías capítulo 17. Es una advertencia de Dios. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, está diciendo Dios que nuestro corazón es perverso. ¿Por qué? Porque ahí está la concupiscencia. Y dice, ¿quién conocerá ese corazón? Y contesta el mismo, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así es que si usted y yo estamos ociosos y curiosos y no estamos produciendo fruto, Dios tiene ya preparado el pago para nuestra ociosidad y nuestra curiosidad. Termino diciendo dos cosas más. La concupiscencia, la ociosidad y la curiosidad nunca producirán algo bueno, sino que nos esclavizarán y evitarán que podamos producir fruto agradable para nuestro Señor.
Si usted puso atención en el pasaje de Tito, eso es lo que dice. Dice el apóstol Pablo, nosotros éramos antes esclavos de nuestras concupiscencias, dice Tito 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo, éramos esclavos antes de venir a los pies de Cristo de nuestras concupiscencias. Y el tercer punto que toqué al empezar el sermón, decía yo, recuerde que si usted es creyente, no está solo en la lucha contra el pecado. Efesios 6:12 dice que tenemos lucha contra principados, potestades, contra huestes de maldad, que son mucho más poderosas que nosotros. Si usted es creyente, el Espíritu Santo que Dios ha derramado en su corazón le puede ayudar a vencer con la armadura de Dios, dice, si sigue leyendo el capítulo 6 de Efesios, con la armadura de Dios, para vencer los dardos del maligno, los dardos que el maligno lanza contra nosotros. ¿Cuáles son esos dardos? Las tentaciones. Las tentaciones de Satanás para poner en nuestro corazón deseos, codicias, malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted tiene a Cristo en su corazón, en ese momento infinitesimal en donde pareciera que llega un mal deseo, un mal pensamiento, en ese mismo instante, aférrese al Espíritu Santo, pida al Espíritu Santo que no le permita hacer caso a ese pensamiento, que no le permita seguir en esa curiosidad, que no le permita estar ocioso, porque cuando estamos ociosos es cuando empiezan a llegar los malos pensamientos y empezamos a buscar cosas en las redes sociales y no tengo nada que hacer, pues voy a estar buscando a ver qué me encuentro, y en lo que me encuentro voy a encontrar muchas tentaciones para caer en pecado. Tristemente las redes sociales están atascadas de mugre, y si eso estamos viendo nosotros, ¿qué van a ver nuestros hijos? No sé. Por eso desde ahorita es importante que los tengamos muy bien controlados en ese aspecto, porque las redes sociales son una fuente de pecado enorme, de tentaciones de toda clase. Así es que si usted es creyente y tiene Espíritu Santo, cuando viene ese mal pensamiento, cuando está usted en un momento de ociosidad o curiosidad, aférrese al Espíritu Santo, pídale que no le deje caer en tentación. Es lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué dice el Señor Jesús? No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Piense en el momento que viene esta tentación, repita esas palabras del Señor Jesús: Padre, no me dejes caer en tentación. Suficiente para no caer en pecado. Ahora, como decía yo al principio del sermón, si usted no tiene a Cristo en su corazón, está luchando solo contra Satanás, contra todas las tentaciones del mundo. Y si un cristiano no puede vencer a Satanás, y usted no es cristiano, pues menos va a poder vencer. Va a pecar con mucha más facilidad. Así es que le invito, le ruego, le suplico, rinda su vida a Cristo para que no luche solo, para que no luche sola. Y como cantábamos hace un momento, Jesús siempre está a nuestro lado, en nuestras angustias, en nuestras penas, en las tentaciones, en los problemas. En todo momento Jesús siempre está a nuestro lado, listo para ayudarnos. Es mi oración que usted, si es creyente, nuevamente, haya aprendido esta mañana que el pecado no tarda nada en dar su efecto. Y como vimos en los ejemplos, ni siquiera es necesario que usted cometa el pecado que ha pensado cometer. Con el simple hecho de desearlo cometer ya pecó. Es una situación instantánea. Tenemos que estar preparados, fortalecidos en el Señor. Y si no es creyente, por favor, no espere más tiempo, entregue su vida a Cristo. Él es el único que puede rescatarlo para que no peque más. Porque la paga del pecado, Romanos 3:23, es muerte. Pero hay esperanza, dice el versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, que nos exhorta, Señor, no solo nos alimenta para que crezcamos espiritualmente, para que te conozcamos mejor, más íntimamente, sino también, Padre, nos exhorta y nos advierte de lo que debemos evitar para no apartarnos de ti, Señor, sino para mantenernos siempre en tu camino. Ayúdanos, Padre bendito, con tu Espíritu Santo a recibir la dirección, la guía, la fortaleza, para que cuando vengan las tentaciones, Señor, podamos resistir los dardos del maligno, vestidos de la coraza de la fe, Señor, vestidos de tu palabra. No dejes, Padre, que estas tentaciones de la ociosidad y la curiosidad nos esclavicen, Señor, en el pecado, sino que por tu bendito poder podamos vencer, Señor, toda tentación y mantenernos siempre libres de pecado, siempre en armonía contigo, siempre imitando a tu Hijo Jesús. Y Padre, si alguna persona que escuche este sermón aún no conoce y ha recibido a Cristo como su Salvador, te suplico, Padre, que toque su corazón, que tu palabra, como tú lo has prometido, no regrese vacía. Haz que estas personas, Señor, que aún no te conocen, entreguen y rindan su vida a los pies de tu Hijo Jesucristo. Lo suplicamos todo en su bendito nombre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, desde siempre y para siempre. Amén.